En esta ocasión veremos un ejemplo sobre el diseño de pavimentos flexibles, que es el primer método, el índice del grupo. En este método, lo que nos puede indicar es que este método se basa en la clasificación de los suelos, de la subrasante de un pavimento flexible, ya sea en un rango desde muy malo hasta excelente. Según eso, donde vamos a calcular el índice del grupo, clasificamos, ¿no? Lo que entonces, el primer ejemplo, lo que vamos a ver es el ejemplo uno. El problema nos indica este tipo de problema que se aplica en el índice de grupo. Lo que nos menciona el problema es que un suelo A6 con 50% pasante de 200 nos significa que el 50% que pasa el tamiz número 200. Seguidamente tenemos el límite líquido, índice de plasticidad, que es 20, límite líquido, que es 35, se ubica dentro del índice del grupo siguiente. Con este suelo subrasante A6 diseña el pavimento para un tráfico de 1000 vehículos día, con más del 30% de vehículos pesados. Entonces, primeramente, el problema nos menciona claramente, o el método nos dice que tenemos que eh, ver en la tabla que está en un rango desde muy malo hasta excelente para la subrasante. Entonces, lo que vamos a calcular primeramente es el índice del grupo con la siguiente fórmula. Aquí tenemos la siguiente fórmula. Es índice de grupo, tamiz número 200 menos 35, corchetes 0.2 más 0.05. Límite líquido menos 40. Cerramos paréntesis, cerramos corchetes más 0.01 por el tamiz número 200. Pasa. Y menos 15, cerramos corchetes, el índice de plasticidad menos 10 y cerramos paréntesis. Con esta ecuación podemos calcular el índice de grupo. Entonces, ya reemplazando los datos a la fórmula, vamos a tener el siguiente. El tamiz número 200, lo que pasa en tamiz número 200 es el 50%, que es 50. En función de porcentajes, reemplazamos menos 35, que es de la fórmula, 0.2 menos 0.005, el límite líquido, que es 35 menos 40. Entonces tenemos el 0.01, el 50% menos 15, límite de plasticidad, índice de plasticidad, que es 20 menos 10. El resultado nos sale 6.125, pero como es un rango, podemos redondear de un número entero. Entonces lo que vamos a redondear es al número 6. Seguidamente lo que vamos a tener es la primera tabla que nos va a decir qué tipo de suelo es, ya sea malo, excelente o regular. Entonces eso vamos a definir con la siguiente tabla. Tienes la fórmula. Podemos definir con esto. Podemos definir con esta tabla. Entonces lo que en esta parte lo vamos a remarcar. Como nuestro índice de grupo es número 6, entonces se encuentra entre 9 y 4. Entonces lo que nos dice que el subrasante es muy malo. Entonces lo que vamos a marcarlo es
Es en esta parte. Nuestro suelo o la subrasante es es malo. Está entre ese rango que es en 6, está entre 4 y 9. Condicionar el problema que la subrasante es mala. Pues el índice de grupo se encuentra entre 9 y 4 de la tabla. Concluimos ahí la primera parte. En la siguiente tabla lo que vamos a buscar es, en el problema nos dice que se diseña el pavimento para un tráfico de 1000 vehículos día. Entonces de ahí vamos a enterarnos qué tipo o condición, ya sea vehículo pesado, mediano o liviano, que se va a diseñar los espesores. Entonces nos dicen 1000 vehículos por día. Menos de 50 por día en este rango no se encuentra. Entre 50 y 300 camiones por día tampoco. Nos dicen 1000, entonces mayores a 300. Entonces nos encontramos en este rango. Es mayores a 300. De 300 hasta, no sabemos el número exacto, ¿no? Solo dice mayores. Entonces 1000 se encuentra en este rango. Entonces sería vehículo pesado. Entonces lo vamos a remarcar. Entonces podemos condicionar que es el tránsito será pesado. Seguidamente nos vamos a ir a la siguiente tabla para definir el, el espesor. Ya teniendo todo definido, nos vamos a la siguiente tabla. Podemos llevarnos a esta tabla. Y ya en esta tabla vamos a definir los espesores que están en centímetros. Para esta tabla ya tenemos determinado casi la mayor parte de los datos. En sí tenemos que determinar qué tipo de vehículo es, liviano, mediano, pesado, el índice de grupo que ya tenemos, suelo que es malo. Entonces lo que vamos aquí a remarcarlo es ya teniendo todos los datos en esta parte. La subrasante que es malo y podemos definirlo de esta manera. Para las capas o para el espesor del pavimento flexible, método de índice de grupo. Entonces lo que hacemos es, podemos decir que base capa de rodamiento y base es igual a, en esta parte podemos ver, 30 centímetros. 30 centímetros. Es para vehículos pesados y que se encuentra el índice de grupo que es de 9 entre 4 y 9. En la subbase que es de, la parte podemos ver que es de 20 centímetros. La subbase que es de 20 centímetros para vehículos pesados. 20 centímetros. Y ya teniendo las dos capas, podríamos decirlo, pero en realidad no es así. Aquí tenemos capa de rodamiento y base, que es 30 centímetros. Pero en realidad no sabemos qué espesor tiene el capa de rodamiento. Entonces, en esta parte de la tabla nos indica el espesor mínimo de capas de rodamiento se puede distribuir de varias maneras, hasta empíricas, sin superar los mínimos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar por esta tabla que es necesario. Nos dice para
caminos pesados, que es 7.5 centímetros. Eso es lo que vamos a utilizar entonces. Capa de rodamiento será 7.5 centímetros. Entonces, ya teniendo eso, lo que vamos a hacer es despejar la base. Base será capa base será capa base será 30 centímetros menos el capa de rodamiento, menos 7.5, 7.5, que en total va a ser 30 menos 7.5, que es 22.5, 2.5 centímetros. Finalmente, se define capa base que es de 22 centímetros. Primero va a ser que es en orden de construcción, que vamos a unir capa de rodamiento o de rodadura, que es de 7.5 centímetros, capa base que es de 22.5 y base, subbase va a ser 20 centímetros. En total, total 50 centímetros. Total, el pavimento flexible a diseñar va a ser 50 centímetros. Ese es el resultado. Ya la gráfica podemos a diseñar con las tres capas, con estas alturas de 7 centímetros de capa de rodamiento y capa de base es de 22.5 centímetros y su base que es de 20 centímetros. Aquí concluimos el ejemplo, que ha sido muy sencillo de resolver, pero teniendo en cuenta muchos conceptos o en sí, de las tablas, ¿no? Que es necesario tenerlas. Y también hay abacos que es necesario. Pero en este ejemplo hemos visto que es más sencillo resolver con estas tablas que con abaco.